Bienvenidos a una nueva edición del programa Ley y Derecho. Hoy es jueves y traemos temas de actualidad. En principio, concentración de ayer, día 28 de junio, convocada por el Consejo General de la Abogacía Española y también por colegios de abogados de España, pero no se han suscrito todos. Unos la han llevado a cabo, otros, como por ejemplo Huelva, no se ha suscrito a la misma. Y entonces, bueno, pues venimos a hablar de ella, pero también esta semana está movida y también se va a ver una proposición no de ley en el Parlamento de Andalucía. Se vota hoy, día 29, y bueno, queremos también debatir sobre ella. Y como novedad, un Real Decreto, el 523, de 28 de junio, que establece importantes medidas en relación a la conciliación de la abogacía. Y por último, Pablo Álvarez, colaborador del programa, nos trae también una hoja de cálculo de pensión, ¿verdad? Comparativa con el RETA, muy ilustrativa y muy interesante. Presento a los colaboradores de hoy, que son Alexandra Cantos Gómez, vino también a otro programa. Hoy se incorpora por primera vez Manuel García Palomo y, como no, Pablo, nuestro querido Pablo Álvarez Castaño, asociado a JAI. Ante todo, muchas gracias por vuestro tiempo y por venir a compartir con nosotros el programa. Y claro, y siempre a los oyentes de Radio Intereconomía que nos sintonizan a través de 102.7 FM, así como los telespectadores del Toro Televisión y todos aquellos que nos veis a través del canal de YouTube con su chat en directo. Bueno, pues sin más dilación, empezamos. Temas de actualidad. ¿Quién empieza? Hombre, lo suyo sería que empezara uno de los... Bueno, mutualidad, se me ha olvidado. Hoy también venimos a hablar de la mutualidad, que ahí también quería Manuel, ¿verdad?, sí, comentarnos. Pues... Yo cedo la palabra, yo estoy aquí siempre. No quiero acaparar. Tú primero. Bueno, ¿por dónde empezamos? Por las concentraciones, ¿no? Por la concentración, bueno, pues... Con respecto a la concentración de ayer, yo, por ejemplo, pero estuve mirando, no estuve acompañando. No sé si ustedes, bueno, no sé si Pablo en su colegio... Yo realmente no estuve, pero porque estuve donde había que estar. Es que quiero hacerlo constar, aunque te corta Pablo, porque ayer casualmente una compañera me pidió que fuera a sustituirla a un juicio porque estaba embarazada de 7 meses con riesgo el embarazo y había pedido videoconferencia y no le habían contestado. Y bueno, no se había emitido esa videoconferencia, por tanto, entonces ella estaba mal, no puede estar de baja. Entonces fui al juzgado y bueno, casualmente se suspendió, pero no por ese motivo, sino porque el acusado presentó un informe médico en el que estaba de baja médica por 2 días por una lumbalgia. Ahí la diferencia entre ella, que es abogada, ciudadana, y un ciudadano normal. Creo que también tienes otra anécdota al respecto, ¿verdad, Manuel? Y bueno, ahora sigue tú, Pablo, y continuamos. No, bueno, pues respecto al tema de las concentraciones, yo, hombre, no puedo decir demasiado porque realmente no estuve por convicción, las cosas como son. Porque aunque realmente entiendo que la causa, por decirlo de alguna forma, era noble, las cosas como son, porque ya llevamos mucho tiempo con los juzgados paralizados y realmente entiendo que eso es un síntoma de ineptitud política bastante considerable y que está llevando a una situación muy comprometida a muchos compañeros, pero realmente es que entiendo que no es el quid de la cuestión de los grandes problemas que tenemos ahora. Quiero decir, hemos ido pasando por una serie de vicisitudes, hemos ido haciendo una serie de reivindicaciones durante este año, incluso los años anteriores, por parte de las asociaciones, por parte del movimiento J2, etcétera, etcétera, y en ninguno de ellos hemos contado con el apoyo abierto del Consejo General de la Abogacía. ¿Por qué? ¿Por qué digo yo? ¿Por qué? ¿Y por qué esto sí? ¿Qué pasa? Que porque es un problema, dirán, hombre, que afecta a toda la profesión. Claro, afecta a toda la profesión, no afecta solo a los que lo tienen más difícil, ¿verdad?
que a lo mejor resulta que hay algún gran despacho que tiene un montón de procedimientos parados y a lo mejor, oye, pues mira, es que es incómodo que estén parados procedimientos de millones de euros. Hombre, que esté para uno de una guardia de custodia, una cosa de esa, eso no pasa tanto, pero... ¿Coincides conmigo en que la convocatoria, por ejemplo, yo estoy en el Colegio de Abogados de Sevilla, entonces la convocatoria era como de queja? Yo no veía ninguna reivindicación, entonces, pero sí tengo que decir y hacerle guiño que es la primera vez que leo en una convocatoria de un colegio de abogados que es por nuestra situación, por lo menos del de Sevilla, ¿no? Situación precaria del turno de oficio y indignidad. Me sorprendió porque no estoy acostumbrada a que lo califiquen así. Sí, pero bueno, al final del cuento, los carteles con, digamos, incluso la imagen corporativa de la abogacía española, etcétera, etcétera, lo que hacían era eso, lo que tú dices, quejarse, porque los juzgados están parados y aparte de todo, ¿a quién te estás quejando? ¿A qué te estás quejando? ¿A los huelguistas? ¿Te estás quejando al legislador? ¿Te estás quejando al ejecutivo? Ahora no hay gobierno. ¿A quién? ¿A quién te estás quejando? Y aparte de eso, lo que tú dices, que encima estamos en un vacío. O sea, estamos en una situación transitoria. O sea, ¿qué sentido tiene? Que la causa, vuelvo a decir, no es reprobable, pero si estás en esto, deberías de estar en todo. Y además, juzgar un poquito mejor la oportunidad. Entiendo yo, no sé qué es lo que piensan los compañeros. Pues Manuel, tienes que contarnos lo que te ha pasado hoy, bueno, y también en relación a la mutualidad y qué opinas de lo que casi no llego porque estaba en una declaración en violencia y ha tardado 1 hora en empezar, y cuando va a empezar resulta que el sistema de Arconte, que es el que digamos graba las comparecencias de los imputados, la declaración digamos previa de investigado en este caso, pues no funcionaba. Y total, allí estuvimos esperando 1 hora y 10 minutos aproximadamente y finalmente pues se ha tenido que tomar por su señoría a mano, como la antigua usanza, ¿no? En fin, hemos hecho una pequeña broma de decir, bueno, tanto esperar y al final volvemos al sistema del paleolítico, ¿no? En fin, yo en cuanto a lo de el parón de ayer, la verdad es que lo primero que me gustaría deciros es que yo creo que el colectivo de abogados es un colectivo muy conformista. Es decir, nosotros, yo no recuerdo en los últimos 20 años de profesión que se hayan echado los abogados a la calle de una manera, de una protesta, porque venimos, el tema de la paralización de la justicia, la lentitud de la justicia, eso es endémico. Este año quizás el tema de la huelga de los secretarios de justicia ha hecho muchísimo daño, porque verdaderamente bueno, todo tiene que pasar por ese filtro del secretario de Justicia, de la Administración de Justicia, el letrado de la Administración de Justicia, y de alguna manera cualquier procedimiento se puede ver paralizado si esa persona no está realizando su labor. Después se ha hablado de, bueno, los funcionarios ya vemos que están con las pitadas en la puerta de los juzgados, también protestando, suenan campanas de guerra también en cuanto a la judicatura, que de alguna manera también se acerca a su reivindicación, entre comillas, porque realmente es como tú dices, Pablo, que no hay una reivindicación clara. Digamos, se reivindica que funcione la justicia, pero vamos, eso es una cosa de perogrullo, obvio. Tiene que funcionar la justicia, porque la justicia es un pilar fundamental de la sociedad, ¿no? ¿Coincides conmigo que las inversiones en justicia que están en sanidad, podemos hablar de las inversiones de justicia y de las desinversiones en justicia. Yo estaba en Madrid paseando por pasillos judiciales que están formados de expedientes apilados. Es decir, en vez de haber un pasillo hay el expediente. Yo, que es algo que se me acaba de ocurrir ahora mismo, yo es algo que me vengo planteando desde hace tiempo, y es que ¿a quién le interesa que vaya lenta la justicia? Porque es algo que lo venimos reivindicando desde hace mucho tiempo, no se invierte en justicia. Y a mí últimamente me llama la atención, y algunas veces lo he comentado con compañeros, que casualmente ahora también la justicia está paralizada, y escucho por la Junta de Andalucía, la Cámara de Comercio, que se fomenta la mediación. Es algo que me llama mucho la atención. Vamos a fomentar la mediación, pero además se va a crear un turno de oficio, que encima no es que vaya cualquier abogado a participar en ese turno de oficio, sino que se va a licitar.
y se fomenta algunas determinadas asociaciones que se han creado por ahí, que algunas han salido, por ejemplo, en mi colegio, ha salido desde la Junta Directiva de mi colegio, y es algo que me sorprende mucho y que nos quedemos pasivos cuando parece que conviene que vaya mal la justicia. Yo soy muy mal pensada, pero... Yo creo que es un pensamiento colectivo casi, ¿no? O sea, me alegra que sea colectivo, porque por ahora solo lo digo yo. No, yo eso... Una vez me dijo una persona, dice, ¿cuál es el mayor litigador que hay en España? Y yo me quedé pensando, dije 3 o 4 cosas y me dice, no, el Estado. Y te paras a pensarlo y dices, ostras, pues... ahí lo dejamos, que para eso están los cuerpos de letras de las administraciones autonómicas, de la administración del Estado, ahí está el orden contencioso. Bueno, a lo mejor algo tiene que ver. Bueno, no solo el Estado, también las entidades más poderosas, ¿no? También. Quiero decir, las compañías de seguro tienen departamentos específicos dedicados a defenderse de la lluvia de procedimientos judiciales. Las entidades bancarias se han tenido que crear juzgados especializados para atender reclamaciones que tienen que ver con la unidad de cláusula en contrato. Claro, Sí, los mercantiles. pero si hubiera habido las inversiones que deben de haberse realizado en justicia, no se hubiera notado tanto, digamos. Entonces fluiría, pero si no se invierte en justicia, la justicia está abandonada desde hace muchísimo tiempo, y eso se agrava ahora con la huelga, primero de los secretarios judiciales, luego de los jueces y ahora de los funcionarios. Y un COVID que veníamos arrastrando. Bueno, y un COVID. Yo creo Pero que y es peor además que el COVID. yo me hubiera puesto en huelga también. Lo que pasa es que ni siquiera tenemos el derecho a huelga, por no tenemos ni eso. Por eso se está trabajando también. Yo lo que veo es el parcheamiento continuo. O sea, por parte de la Administración General del Estado, que es la que puede regular verdaderamente con leyes orgánicas lo que es una reforma de la justicia, la creación de órganos judiciales, etcétera. Yo veo un parcheamiento continuo. Además, me sorprende que existan órganos judiciales en unas comunidades que en otras comunidades no hay. Unas cuestiones ya que, afinando ya la legalidad de ciertas medidas, serían ciertamente cuestionables. Por ejemplo, el juzgado de lo mercantil llega en resolución y pone tribunal de lo mercantil, cuando es un órgano unipersonal. O sea, cosas que de alguna manera chirrían, pero lo que se ve en general es un parcheamiento oportuno en cada momento. Creamos el juzgado no sé qué bis, el no sé qué tal, ahora le metemos 2 jueces de refuerzo, pero lo que se ve es un problema, o sea, no, bajo mi punto de vista, una cosa es la especialización de los juzgados en función de las materias necesarias, por ejemplo en derecho de familia, en temas matrimoniales o de violencia, pero que a cada problema, que porque venga un cúmulo de procedimientos judiciales relacionados con una materia muy concreta, como que sean las reclamaciones de entidades bancarias, se cree un juzgado específico para... Eso lo que muestra es una carencia, o sea, es un digamos, parchear donde van surgiendo los problemas, pero esos problemas van surgiendo precisamente porque, con carácter general, lo que dices tú, parece que no interesa que haya una justicia potente, que sea rápida. Se dice, si la justicia es lenta no hay justicia, ¿no? Porque llega en un momento en que ya no hace falta. Es como cuando a una persona le conceden la ley de dependencia, las ayudas a la ley de dependencia, cuando precisamente la persona que es dependiente ha fallecido. Y encima te pueden llegar a decir, oye, es que como ha fallecido le tenemos que reducir la cuantía, le damos los atrasos, da igual los intereses. Una persona que está en esa situación, sea en la ley de dependencia, sea la justicia, lo que quiere es una solución a sus problemas, y una solución en el momento en el que se tiene que solucionar. A toro pasado, el otro día leí un artículo que hablaba de los procedimientos hereditarios, ¿no? que duraban 8 años, 9 años, 10 años, o sea, Y más. cosas que se pueden, que yo entiendo que nuestro derecho es súper garantista, o sea, tiene una cantidad de posibilidades, pero hay plazos que no se entienden. Por interponer una demanda, podemos poner todos los que tenemos en esta mesa, tenemos muchos procesos judiciales, pero poner un procedimiento judicial hereditario en Lora del Río, por poner un ejemplo, que puedo citar 7 o 8 juzgados más, y que tarde 1 año en admitirse, es decir, que un funcionario de justicia lo ponga sobre la mesa, redacte la minuta propia de ese procedimiento y diga se admite a trámite este proceso, pues tarde en 1 año, pues eso no es un problema de que hay muchas cláusulas suelo o de que Claro, eso es un problema endémico, ¿no? Eso tiene también que ver con lo que hemos hablado aquí otras veces, que hay una justicia, digamos, dependiendo de las capitales de provincia o de los partidos judiciales. No es lo mismo, yo entiendo que no es lo mismo ser una mujer maltratada, por poner un ejemplo, en Sevilla, que ser una mujer maltratada en Alcalá de Guadaira. Bueno, ahí tenemos el ejemplo, ¿no?, del caso Ana Buza. ¿No? Por poner un ejemplo. Y
y tampoco es lo mismo. Tiene los mismos, por ejemplo... Bueno, presuntamente maltratado, me refiero en el caso de Sí. Ana Buza, ¿se entiende? Me refiero que, Claro, que y- lo dijimos la semana pasada que se ha instruido en Carmona y actualmente se ha Claro, llevado digo a que, Sevilla. que no solo los ciudadanos, hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, dependiendo si está en una capital o en un partido judicial, sino que los abogados también somos abogados de primera, por desgracia, son abogados de primera y de segunda dentro de los partidos judiciales. No tenemos las mismas, ni siquiera tenemos la si quieres ir a la biblioteca del colegio de abogados, tienes que venir a Sevilla, por ejemplo, por cualquier prestación y muchísimo. Si quieres que el equipo psicosocial, tienes que venir a Sevilla. Las fotocopias de los procedimientos. ¿No? Y eso ya yo creo que estamos a tiempo de cambiarlo. Claro, La fotocopia de los procedimientos de justicia gratuita, nosotros en Sevilla tenemos que ir al Prado a que nos la hagan, porque no tenemos forma de que nos la hagan en un partido Con lo judicial. cual tú asumes Pero un gasto que pero no te no corresponde. pagan la gasolina para ir hasta. Tampoco nos pagan la gasolina, con lo cual, En fin, ¿sabes lo que el tema de los acabamos haciendo? honorarios. Y me Asumirlas tú, asumirlas tú. porque me cuesta más que la gasolina. Pero lo que digo, somos muy conformistas. No se tiende a la protesta. Yo creo que este año, desde Estamos luego, muy atomizados. con el tema de que ha saltado la espita de la... Yo creo que la mayor protesta que ahora mismo hay generalizada no es la que se hizo el otro día en cuanto al funcionamiento de la justicia. Eso es una protesta subyacente que llevamos todos los abogados denunciando toda la vida. La protesta de, digamos, lo que se está cociendo ahora y lo que verdaderamente se mueve es el problema con la mutualidad de la abogacía, que se ha abierto digamos, la ventana ahora mismo en el hecho de que pasan las cotizaciones de la Seguridad Social en el régimen de autónomo, de ser un sistema cerrado, unas cuotas fijas prácticamente, aunque por edad, a un sistema que se flexibiliza en relación a los ingresos. Cuando los abogados hemos empezado a preguntar a nuestra mutualidad, a hablar entre nosotros, bueno, y si yo gano tanto, y si yo facturo tanto, y cuánto me queda, cuando se han empezado a echar números, es cuando se ha advertido que había un desfase espectacular entre las prestaciones que se producen en el RETA, que supongo que además tú tienes un estudio muy detallado en una hoja de cálculo con respecto a las prestaciones que se van a recibir o que espera uno recibir cuando se jubila, que además en la página de la mutualidad, que todos hemos consultado últimamente, hay muchas plataformas que ya se están moviendo. Tú pones cuándo me voy a jubilar tal, cuánto me va a salir de esto, pues te pueden salir 500 euros, 600 euros pagando la prestación mínima, igual que se paga la prestación mínima en el régimen de autónomo, pues hay diferencias importantísimas, ya lo desarrollará ahora Claro, Pablo, pero yo creo que la gente... pero que ese cuando- es el problema, ¿eh? Yo creo, Ahora sí, mismo. sí, Es uno de ese los es, problemas. es uno de los problemas fundamentales y otro, la dignidad del turno de oficio, la dignidad de la abogacía, que se vienen reivindicando desde hace muchísimos años, anteriormente al COVID. Es que eso también está a efecto de lo que tú decías antes de las dos velocidades, por así decirlo. Quiero decir, es que no es lo mismo ser abogado de oficio en Sevilla o en Madrid que serlo en un pueblo de Jaén, donde la renta per cápita es mucho menor. Es que hay sitios donde puede que el 70 al 80% de trabajo, el número de asuntos, venga del turno. Y te pagan, en Andalucía concretamente, 100 euros por expediente. Es que le puedes pegar todos los martillazos que tú quieras, que los números no te van a salir. Y al final, eso ahora es nuestro problema, pero el día de mañana va a ser problema de todo el mundo, porque es que va a haber mucha gente que va a decir, yo a esto no me meto, yo no voy a estudiar una carrera, hacer un máster o no sé qué, no sé cuántos, para que luego que llego al final del camino y me encuentro esto. Claro, yo de todas maneras creo que esto está abocado al cambio. Esto ha empezado y al que le ha tenido que tocar, le ha tocado, pero que claro, solamente por la edad generacional, esto está abocado al cambio y el cambio está aquí ya. Y el que no lo quiera ver, con la mutualidad ha saltado y más si hemos abierto los ojos ya de una vez cuando este señor de la mutualidad, Rafael creo recordar que se llama, se ha dedicado a hacer una tournée por toda España intentando vender los beneficios de la mutualidad, y es ahí cuando, vamos, en el Colegio de Sevilla tuvo, no sé si decirlo, poca vergüenza o cara dura de decir que no es que nos vayan a quedar unas pensiones de 300 euros, es que a lo mejor no nos queda ni un euro. Y entonces, pues sinceramente nos hemos sentido engañados, porque yo, por ejemplo, cuando me colegié, es que era la única opción que había y Claro, directamente te pasaban a una mesita donde estaba
no la señora que hay ahora en el Colegio de la Mutualidad de Sevilla, sino otra señora. Tú pasabas a esa mesita, firmabas y punto. Y entonces, ahora tú te ves abocado en un sistema en el que cuando llegue la edad de jubilación nos digan encima que no vamos a tener ni un solo euro, pues la verdad, claro, es un grave problema. Grave problema, Alejandra. Bueno, tenemos que pasar unos minutitos a publicidad y continuamos con este asunto que es muy interesante. Gracias. Para sus grandes momentos y eventos, Balbino Bernal, la mejor boutique para el hombre actual. Balbino Bernal, moda y elegancia al mejor precio. Visítanos en Centro Comercial Lagos, en calle Sierpe 78 y ahora también en Centro Comercial Aire Sur. Los mejores servicios para tu perro o gato lo encontrarás en la Clínica Veterinaria Parque Centro. Asesoramiento cercano y diferente, medicina convencional y alternativa, como la acupuntura, medicina tradicional china, alimentación natural personalizada, porque cuidando la salud de los animales, protegemos la salud de las personas. Clínica Veterinaria Parque Centro, tu mascota en las mejores manos. Lo que pretendo con mi poesía es ofrecer un camino para todos aquellos que buscan un nuevo amanecer y que algún día ocurra la rebelión de los sentidos. Pretendo ser una invitación a la vida. Y luego fundamentalmente se consiguen en la página web de la editorial, que es hilosdeemociones.es. La Casa del Nazareno, establecimiento dedicado todo el año a cuidar la Semana Santa desde 1979. Túnicas a medida, capirotes de cartón y de rejilla, escudos bordados a mano, cinturones de esparto, tejidos para la confección de túnicas de nazareno, ruán, sarga, terciopelo, raso y para ornamentos religiosos, damascos, brocados, tisú y todo para el costalero. Le atendemos en nuestro establecimiento de siempre, en calle Matahacas 41, Sevilla. La Casa del Nazareno es un establecimiento sin sucursales. La Casa del Nazareno, más de 40 años vistiendo al nazareno de los pies a la cabeza. En Feni Energía entendemos que para combatir un problema, lo mejor es hacerlo juntos. Y sabemos cuál es la solución. Cambiar a un modelo eficiente para ti y para el planeta. ¿Lo lograremos? Sí. Y debemos saber que la única manera de cuidar el hogar de todos es contar como aliados con los mejores profesionales del sector de la energía. Y para eso, Feni Energía y sus agentes energéticos están a tu lado, para ayudarte y acompañarte. Sé parte activa del cambio. Únete a Feni Energía. Bueno, estamos hablando de la mutualidad, tema interesante. ¿Quieres comentarnos algo, Manuel? Sí, bueno, como decía anteriormente, digamos que entre todas estas protestas que se hablan de los colegios de abogados, yo creo que actualmente la reivindicación que verdaderamente nos está afectando a las fibras y que está haciendo que además hablemos mucho entre nosotros, nos estamos asociando, hay un movimiento también en redes sociales, hay grupos de 600, 700 abogados que se están unificando, es el tema de la mutualidad. En fin, a raíz de eso, pues muchos han puesto estudios, han hecho un poco una labor de retrospección a ver qué producto tenemos, que no sabemos. Muchas veces la gente no sabe lo que tiene contratado y de alguna manera lo que sale, digamos, es tirando de perspectiva, hay que saber lo que es la mutualidad. Bien, la mutualidad, en principio, antaño era un sistema de previsión social entre colectivos, digamos, muy determinados, porque la seguridad social no podía abarcar esa protección, ¿no? Eso ya se ha ido desarrollando durante los años. Pero bueno, vámonos al año 2010. Una de las protestas de los abogados de este colectivo, de nosotros, es qué poca es la pensión que me queda con la cantidad de aportaciones que hacemos durante toda la vida. La segunda reivindicación es, oye, si me quiero ir al régimen de autónomo, ¿qué hago con el dinero que tengo ahí? ¿Tengo que esperarme a la jubilación para recuperarlo? Eso va a hacer que lo que he aportado durante 10, 15, 20 años lo pierda o lo deje apalancado y no me sirva para tener una prestación de autónomo digna, ¿no? Y todo eso, pues, vamos a ver un poco de dónde viene, ¿no? En el año 2010, la mutualidad tenía 2.993 millones de euros. 2.993 millones de euros. Actualmente, en el año 2022, 12 años después, tiene 9.736 millones de euros.
9.736. Es decir, ha multiplicado prácticamente por 3 y un poquito más, digamos, su patrimonio en estos 12 años. Una de las cosas que siempre, cuando uno lee los artículos, precisamente que tú has comentado antes, relativo a el saneamiento que tiene la mutualidad, es que la mutualidad lo que nos vende a los abogados es que es muy segura, es decir, tenemos un gran patrimonio que crece exponencialmente todos los años y usted tiene que estar seguro de que cuando se jubile va a cobrar su prestación. Pero claro, no solo es tengo la seguridad de que voy a cobrar la prestación, sino si voy a cobrar lo ajustado a la aportación que he hecho y si esto va a seguir engordando indefinidamente hasta llegar a números, digamos, casi de un presupuesto general de un Estado, ¿no? Entonces, la rentabilidad que obtiene la mutualidad, es decir, la rentabilidad son lo que generan los fondos. Todos estos 9.700 millones de euros no son 9.700 millones de euros en dinero, es fondos, son propiedades, son inversiones, son los, ¿cuántos fueron? 50 millones, 54 millones de euros que se perdieron del Banco Popular. En fin, pero pues todo eso genera una rentabilidad todos los años. Todos los años genera, en este último ejercicio 2022, ha generado 428 millones de euros. ¿Vale? Pero es que la mutualidad, además, ha engordado su patrimonio con otros 706 millones de euros que vienen de las aportaciones de los mutualistas. Mira, una cifra que me parece muy curiosa. En 2010 había 168.000 mutualistas. En el 2022 hay 210.000 mutualistas. O sea, una diferencia prácticamente de un 30 o un 40% entre una cifra y otra, más cerca del 30%, y sin embargo el fondo de la mutualidad se ha triplicado, ¿sabes? O sea, lo lógico sería que si hay 168.000 mutualistas, si se hubiera triplicado, pues 480.000 aproximadamente mutualistas, pero no, hay solo 210.000. ¿Qué desajuste? ¿Por qué se produce ese desajuste? Porque entre la rentabilidad y las aportaciones entran en la caja de la mutualidad 1.134 millones de euros. Y sin embargo, en prestaciones a día de hoy se pagan 346 millones de euros. Más de 1.000 millones de euros entran, prestaciones 346 millones. Claro, cuando uno ve estos números puede entender dos cosas. Lo primero, que el patrimonio de la mutualidad crece exponencialmente, tanto de las aportaciones como de la rentabilidad que tiene. Y segundo, que además la retribución que percibe el mutualista, evidentemente la prestación que están recibiendo, abogados jubilados que se han jubilado ahora con 65 años y que tienen 400, 350 euros o 500 euros de prestación, es lógico que tengan esa prestación, porque es que hay mucho dinero que va a engordar la caja de la mutualidad de forma exponencial. Y por lo tanto, si esto sigue así, entiendo que es una cuestión antieconómica. Tendríamos una mutualidad hipersaneada, es decir, sería absolutamente boyante la situación financiera de la mutualidad, pero con unos mutualistas, digamos, en una situación precarísima a la hora de la jubilación. Y la otra cuestión para abordar... Una cosa que me ha llamado la atención. Entonces, yo por ejemplo, que tengo guardada mucha documentación de la mutualidad antigua, a mí cuando en el año 92 o por ahí o antes, ya no me acuerdo, que entré yo en la mutualidad, me garantizaban que mi pensión iba a ser de 800 a 1.000 euros. Entonces, ¿a eso cómo le llamamos? Si a mí me garantizaban 800 o 1.000 euros y ahora me están diciendo por engordar esa caja de la mutualidad o lo que sea, ¿mi dinero dónde está? No, la mutualidad tiene el dinero, sí. Y además está generando beneficios, pero el sistema de reparto que realiza no va a generarnos esas cantidades prometidas. A ver, yo la cantidad exacta que me prometieron no la recuerdo, pero yo recuerdo frases como una jubilación digna, vete de vacaciones en función, venía perfectamente porque ellos ahora te mandan un informe trimestral o algo así, pero antes que te venía en tu cartita, que te llegaba por el repartidor de correo y te lo ponía clarísimo. Seguían ahí tus 800 euros. ¿Cómo puede ir eso en detrimento si usted me garantizaba una pensión anteriormente en pesetas y ahora es en 1.000 euros? Claro, es que la mutualidad... Esto habrá que estudiarlo bien, porque se está engordando el dinero de la mutualidad por un lado
y se está disminuyendo nuestras prestaciones. Es que hay que entender que la mutualidad ya no es una mutualidad propiamente dicha, es que eso es un concepto que ha quedado como nombre, pero es que la mutualidad ahora mismo es una compañía de seguros que va acumulando, en la que hemos entrado todos creyendo que entrábamos en una mutualidad, porque en su momento sí lo era, pero con las transformaciones legales, con las modificaciones legales, abrieron arcos para pasar al RETA, etcétera, pero en definitiva, actualmente con la regulación actual, es una compañía de seguro prácticamente privada, es decir... Claro. Bueno, la verdad es que eso daría para un programa entero. Eso totalmente, pero vamos, bueno... Si entramos en ese tema, no por nada, sino porque a mí me sorprende también que dentro de nuestro colegio anualmente van una serie de representantes de nuestro colegio a la mutualidad, y yo, por ejemplo, que suelo ir a las juntas ordinarias, nunca se ha informado absolutamente de nada de esto que nos estamos enterando ahora. Entonces, era algo tan importante como para que todos los años la junta directiva de nuestro colegio nos dijera: oiga, que la mutualidad no es aquello que yo llevaba a la mesita, que por cierto en mi colegio la mesita sigue puesta, ¿no? Pero que esto se ha convertido en una compañía de seguro, y no que nos hayamos enterado ahora. Claro. Es que también el problema ya no es solo la falta de prestación, el problema importantísimo que hay ahora es los que están a medio camino, que han pagado 25 años o 30 años de prestaciones, se quieren pasar al régimen especial de trabajadores autónomos, porque les es más favorable tanto en rentabilidad como en prestaciones actuales, en cuestiones de baja, en cuestiones de en fin, incapacidades, etcétera, jubilación. Y ahora la legalidad o el argumento es: no, usted váyase donde quiera, pero el dinero se queda aquí. Y eso es el gran problema que yo creo que ahora mismo tienen todos los abogados de España que estén en el sistema de la mutualidad, que somos la mayoría, porque como tú bien dices, teníamos el despacho de la mutualidad pegado al despacho de darte de alta, y directamente te dicen: bueno, pasa allí que te van a dar de alta la mutualidad. No es que fuera un despacho de la mutualidad, que eso lo que era un despacho del colegio de abogados, sí. No, ni siquiera un despacho. Son 3 mesitas que tú te creías que era el propio colegio. Son 3 mesas, 2 de trabajadores y hay una persona más. No, cuando yo fui y me di de alta, yo fui del despacho donde me di de alta, me hicieron la foto, llevé la foto tal, al despacho al lado, que tenía su despacho en una dependencia del colegio de abogados, ponía mutualidad de la abogacía, allí te atendía una señora muy simpática, y esta señora te ponía los papeles como diciendo: mira, nosotros los abogados lo que tenemos es, igual que los demás colectivos, o en vez de tener al autónomo, tenemos la mutualidad. Firma aquí, firma aquí, firma aquí. Y punto, firma aquí. ¿Cuál es la cuota? Pues la cuota son tanto todos los meses y es progresiva, va creciendo a medida que van pasando años. Aquí tienes el cuadro, no sé por cuánto empezaba, ahora mismo, en fin, es una cantidad prácticamente como el RETA. Y claro, cuando llega allí, pues uno no sabe verdaderamente, digamos, no te ponen un despacho de la mutualidad y otro del RETA y 2 personas informando. El propio colegio históricamente ha actuado con total connivencia con la mutualidad de la abogacía para que los abogados nuevos ejercientes fueran mutualistas. Hombre, eso es así, y aparte de todo también es que ocurre otra cosa, que es que cuando empiezas a ejercer, hasta cierto punto no te lo planteas, porque claro, para empezar no estás pensando en la jubilación, ni estás pensando en tal cual, eres un pipiolo de 25 años, con perdón, y todo eso te queda muy lejos. Pero aparte de todo es que, claro, lo primero que te dicen: no, es que la mutualidad es más barata y te va a dar más. Y es cierto que al principio la mutualidad es más barata, pero eso es al principio, en la historia, pero eso luego va creciendo. La razón de incremento poco más o menos es de un 3% todos los años. Hay una interconexión efectivamente entre la mutua, los colegios, y muchos de esos problemas que estás comentando existen. Es por eso, vamos, yo de hecho llega al punto, yo me colegié en 2009. No, en 2009 yo en esto ni me lo planteaba. Y ya fue en 2016 que a mí me dio por empezar a hacer números. Y cuando empecé a hacer números, lo primero que pensé fue: no me puedo colegiar, no me puedo jubilar. Y efectivamente, luego he seguido haciendo más números y me he dado cuenta de que no me podía jubilar. Por eso ha sido
que es lo que comentaba Rosalía al principio, que yo me he puesto a hacer números para todo el mundo, digamos, o intentar dejarlo abierto para todo el mundo. Y bueno, os he traído hoy un tema, una hoja de cálculo. Esta es mi forma particular de verlo, yo creo que es bastante razonada. Pero lo tienes también en YouTube, ¿verdad? Lo tengo en YouTube, está en YouTube explicada. Lo que pasa es que es una versión anterior, esta digamos que es la 2.0, está mejorada. Pero sí está ahí, se dejarán los enlaces, etcétera, para quien quiera coger el Excel. Va a estar abierto para todo el mundo. Lo único que sí va a tener una serie de celdas bloqueadas para que nada más que se puedan tocar los datos que hay que tocar para poder ver esto. Pero bueno, en definitiva, yo he hecho un planteamiento en el que, partiendo de la cuota inicial que tienes en la mutua a fecha de hoy, contando con el fondo que tienes acumulado, contando con tu fecha de alta, tu fecha de nacimiento, que te hace falta para saber lo que cobrarías en renta, porque es el presupuesto para saber cuál es tu base reguladora, una fecha de inicio de cálculo y una serie de opciones. Básicamente, si le quieres hacer aportaciones ordinarias nuevas a la mutua, si quieres poner una aportación única, cuánto crees tú, y aquí puedes jugar un poco a gurú de la economía, que va a ser la rentabilidad de la mutua, cuál crees que va a ser la tasa de incremento de la cuota, cuánto va a ser la inflación que crees que va a haber en el periodo, porque, ojo, mucho cuidado, que es que esto hay que tenerlo en cuenta, que es que hablamos de euros, estamos hablando todo el mundo con mentalidad de euros de hoy, que dice, no, hoy me está diciendo la mutua, sobre todo a partir de los reportes que vienen dando a partir de 2018, que te van a quedar 650 euros. Y dices, bueno, el salario mínimo está en 1080, a 1080 hoy. Cuando te vayas a jubilar, ¿en cuánto va a estar ese salario mínimo? Sí, porque los 600, o sea, esos 600 euros van a seguir siendo 600 euros. Van a seguir siendo 600 euros, efectivamente. De dentro de 25 años. Exactamente. Y si te pones a pensarlo fríamente, o sea, a un 3% de tasa de inflación media, se doblaría el salario mínimo aproximadamente en 22 años. A mí, por ejemplo, me quedan 27. Si a mí me dicen que 200 euros, que 600 euros ahora, pues haciendo el cálculo así un poco a grosso modo, sería como decir que voy a tener la capacidad adquisitiva de 300 euros de ahora cuando me jubile dentro de 27 años. Claro, bajo esa regla de 3, por eso se incrementa exponencialmente el patrimonio de la mutualidad y puede presumir, porque yo he visto las intervenciones y se presume del gran crecimiento que tiene el patrimonio de la mutualidad. Yo creo que eso tiene más dimensiones, pero con todo y con eso puede ser una razón. Yo, de todas formas, simplemente por enseñároslo un poco, ¿vale? Aquí hay un cuadro, digamos, para introducir datos, y esto es un cuadro de resultados, en el que se van desgranando un montón de historias. O sea, digamos, lo primero, decimos, ¿cuánto tendría si me saliera de la mutua? ¿Cuánto me quedaría al final? ¿Vale? El valor final, porque esto de las finanzas va de mover capitales, es decir, si tú quieres mover capitales en el tiempo, porque para sumar manzanas tienes que sumar manzanas con manzanas, no puedes sumar manzanas con peras. Y un euro de hoy es una manzana y un euro de dentro de 20 años es una pera. Entonces, ¿cómo consigues que todos sean peras? Pues llevando las manzanas hasta las peras. ¿Cómo lo haces con eso? Pues con tasas de incremento, con tipos de interés y con capitalizaciones por un número de periodos. Entonces, todo esto llevado al final, tanto. Dice, si sigo en la mutua básica, ¿cuánto voy a tener? Tanto. ¿Qué pensión me va a corresponder? Tanto. Si hago una aportación única a fecha de hoy, ¿cuál va a ser el valor final? ¿Cuál va a ser la pensión? Si es mejorada por cuota, ¿cuánto? Si hago las dos cosas, ¿cuánto? Después quiero ver en el RETA, quiero comparar. Claro, tienes que partir de la base que ya lo que tienes en mutua está en mutua y no lo puedes mover. ¿Vale? Pues entonces dice, bueno, pues tendría la parte de mutua más la parte que tendría de reta a partir de ahora, ¿vale? Y diría, pues mira, al final me va a quedar con una cosa y con la otra, tanto en el mínimo, en el máximo del rango que me corresponda, porque esto corresponde a una serie de rangos que aparte de todo está
está por aquí, o sea, esto está todo metido, esto tiene, digamos, sus tripas, por llamarlo de alguna manera, y están metidos todos los cuadros de cálculo para poder verlo, ¿vale? O sea, no sale de la nada. Eso se puede hacer en la misma herramienta, se puede hacer entonces una simulación de la mutua, con las aportaciones que se hacen a la mutua. ¿Y la de reta? La de reta. Sí, lo tengo. Os tengo que interrumpir, aunque está interesantísimo, pero unos minutitos, publicidad. Muchas gracias. Para sus grandes momentos y eventos, Balbino Bernal, la mejor boutique para el hombre actual. Balbino Bernal, moda y elegancia al mejor precio. Visítanos en Centro Comercial Lagos, en calle Sierpe 78 y ahora también en Centro Comercial Aire Sur. Los mejores servicios para tu perro o gato lo encontrarás en la clínica veterinaria Parque Centro. Asesoramiento cercano y diferente, medicina convencional y alternativa, como la acupuntura, medicina tradicional china, alimentación natural personalizada, porque cuidando la salud de los animales, protegemos la salud de las personas. Clínica Veterinaria Parque Centro, tu mascota en las mejores manos. Lo que pretendo con mi poesía es ofrecer un camino para todos aquellos que buscan un nuevo amanecer y que algún día ocurra la rebelión de los sentidos. Pretendo ser una invitación a la vida. Y luego fundamentalmente se consiguen en la página web de la editorial, que es hilosdeemociones.es. La Casa del Nazareno, establecimiento dedicado todo el año a cuidar la Semana Santa desde 1979. Túnicas a medida, capirotes de cartón y de rejilla, escudos bordados a mano, cinturones de esparto, tejidos para la confección de túnicas de nazareno, ruán, sarga, terciopelo, raso y para ornamentos religiosos, damascos, brocados, tisú y todo para el costalero. Le atendemos en nuestro establecimiento de siempre, en calle Matacas 41, Sevilla. La Casa del Nazareno es un establecimiento sin sucursales. La Casa del Nazareno, más de 40 años vistiendo al nazareno de los pies a la cabeza. En Fenii Energía entendemos que para combatir un problema, lo mejor es hacerlo juntos. Y sabemos cuál es la solución. Cambiar a un modelo eficiente para ti y para el planeta. ¿Lo lograremos? Sí. Y debemos saber que la única manera de cuidar el hogar de todos es contar como aliados con los mejores profesionales del sector de la energía. Y para eso, Fenii Energía y sus agentes energéticos están a tu lado, para ayudarte y acompañarte. Sé parte activa del cambio. Únete a Fenii Energía. Continuamos en la recta final del programa. Pablo, ¿qué tienes que decirnos? Bueno, pues por terminar un poco respondiendo a las preguntas que estaba haciendo tanto Alex como Manel, pues esto sí te lo calcula todo de una vez. Bueno, se puede pretender que sea un cálculo al céntimo, pero es un cálculo bastante aproximado y aparte de todo tiene, digamos, sus extras, por decirlo de alguna manera, porque aquí, por ejemplo, tenemos una serie de gráficos y en esta serie de gráficos, si yo cojo y me pongo a modificar cosas por aquí, por ejemplo, la aportación periódica que quiero aumentar, si yo lo toco, coge y el gráfico me varía. Si yo cambio, por ejemplo, mi fecha de nacimiento, claro, me dice, por ejemplo, si yo digo que he nacido en el año 60, evidentemente no, o sería un caso paranormal prácticamente, pero esto cambia y me retrasa. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que llego a mi edad de jubilación y a partir de ahí deja de acumular, deja de aportar y deja absolutamente de todo. Y el gráfico cambia en picado, supongo, ¿no? Cambia, están todos los datos relacionados en cascada. Esto, quiero decir, era un cálculo que yo me quería hacer para mí, pero bueno, si ya puesto les puede servir a más gente, pues ahí va a quedar. Esto ya dije, igual que dije antes, esto tiene sus tripas con respecto al tema del RETA y demás, también tiene sus tripas con respecto a cálculos financieros. Aquí están calculados periodo a periodo absolutamente todo, y por eso cambia todo en cascada. Es más, aquí luego tienes comparativas,
que te dicen cuánto en mutua, cuánto en renta, incluso te cambia, por ejemplo, si yo cambio, vamos a volver de nuevo a cambiar la fecha de nacimiento, le cojo y le digo que es 1990, por decir algo, que ya quedarían más años. Uy, no, le acabo de poner una fecha, imposible. Vale, aquí. Te cambian el número de años que te quedan por cotizar, te calcula tu base reguladora, esto te lo cambia, con lo cual tú puedes Interesante, Pablo. Puedes saber inmediatamente a cuánto tienes derecho. Si se queda por debajo de 15 años, que es el mínimo que necesitas para conseguir una prestación en renta, todas las prestaciones de renta se te van a poner a cero, porque no vas a acceder a ninguna. Claro, que ese es el problema, que aunque te pases a renta, para que tengas más de 52 años, autónomo, se acabó. Si lo haces en la última tramo, digamos, de la edad, digamos, finita, así, de trabajar, pues te encuentras que te sale y dices, me voy a pasar al reta, que es más beneficioso, me va a quedar de reta cero, ¿sabes? Claro. O una pensión no contributiva. Tendrían las prestaciones sociales, o la pensión no contributiva, o el complemento mínimo, pero no tendría realmente como si hubiera una prestación a la edad de jubilación. Que por eso es lo que yo hablaba, que esto está abocado al cambio, porque yo creo que el que más y el que menos hoy en día de la abogacía, ya no digamos a nuestros mayores algo, ellos van disminuyendo y los que vamos llegando somos nosotros, y entonces esos son los que se han dado cuenta y está abocado al cambio. De hecho, ahora en el Parlamento, dentro de un rato, pues van a decidir lo de la proposición no de ley, la proposición no de ley también, porque la pasarela, esto es un problema que habrá que solucionarlo de alguna manera. Claro, es que lo que pasa, todo el mundo ha ido muy alegremente porque es que no se sabía realmente cuánto te iba a quedar, pero de repente ya llega un momento en el que empiezan a mandarte extractos trimestrales con fechas concretas y te quedas diciendo, uy, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y además las defienden con lógica financiera. Lo que pasa es que al final es lo que estamos diciendo siempre, es que sí, la lógica financiera está muy bien, pero es que a mí de esto me tenías que haber avisado. Es que si me estabas diciendo, voy a tener una jubilación magnífica, no sé qué, no sé cuánto, y ahora resulta que no. ¿De repente ha cambiado? Claro, yo en mi caso a lo mejor lo he podido ver porque tengo otra rama de formación que no es solamente la de la abogacía, pero es que lo normal es que la gente no se dé cuenta, y es legítimo, lógico, que se cabreen y que no se den cuenta. Es que yo lo comprendo perfectamente. Y claro, ¿a quién le llega primero? Pues a los que están más próximos a cobrarlo. Lógicamente, si el sistema cambió en el 95, estamos en 2023, dentro de nada va a hacer 30 años. El que tenga ahora 67 tenía entonces 37. Entonces, a lo mejor con 37 años, a lo mejor todavía ni te lo planteas, pero claro, te llega hoy en día y dices tú, ostras, es que claro, y ellos son los primeros, porque son los primeros que están llegando realmente a sufrir plenamente las consecuencias de esto, que financieramente está muy bien, y te quiero decir, es un producto que financieramente no es malo, pero es insuficiente para las prestaciones que tendría que tener. Aparte que no es que no tiene la definición de mutualidad, o sea, es que vamos a ver, en Seguridad Social, de los ingresos que obtiene Seguridad Social, las prestaciones que ofrece Seguridad Social son aproximadamente un 125% superiores a los ingresos de Seguridad Social. Estamos hablando del año 2022. Por lo tanto, se supone que un sistema mutual lo que hace es, digamos, equiparar todos los ingresos y repartirlos de forma eficiente, o sea, incrementarlos de forma eficiente y repartirlos de forma solidaria. Es decir, según tenga una prestación, que el abogado que tiene o el miembro de la mutualidad que tiene algún tipo de enfermedad que no se quede desprotegido, el que se jubila que no quede desprotegido de la jubilación, y que de alguna manera, yo digo, a veces unos ganan, otros pierden. No es una cuestión matemática. Una compañía de seguros no. Una compañía de seguros es, yo pongo este producto aquí, me ofrece usted una rentabilidad que va en un arco de rentabilidad, ya sea con más riesgo o menos riesgo, y espero obtener en este momento determinado el producto, recuperar mi producto y recuperar la rentabilidad de ese producto. Y además apalancado, quiere decir que estoy ahí, que no me puedo mover. O sea, no puedo durante unos años recuperarlo. Pero es que ahora mismo se está viendo claramente la diferencia de prestaciones, sobre todo es la cuestión de prestaciones, no estoy hablando de rentabilidad. La seguridad social es antieconómica porque entra el dinero y sale más dinero del que entra, pero la cuestión no es cuestión de rentabilidad, es cuestión de prestaciones a la jubilación, es cuestión de personas
llevan trabajando 40 años pagando una mutualidad, que es lo mismo que la prestación que se paga en el RETA y es lo que se nos vende como la mejor fórmula, incluso en tu caso, Alex, que no te dijeron es que no podías hacer otra cosa, o sea, lo que tenías es la mutualidad y ya está, ¿no? Entonces, no, pero es que incluso ahora mismo te queda una prestación ridícula. O sea, al final la regla de verdad es que te va a quedar lo que tú aportas incrementado en un poquito. Ya está, no tiene más historia, que es el poquito que te da la rentabilidad. O sea, si metes 300 no puedes esperar tener 800. Es que es así, pero es que eso se lo tendrían que haber dicho a la gente, y efectivamente la seguridad social puede llegar a ser deficitaria, también puede tener otras fuentes de financiación en un momento determinado, la política lo puede todo. Pero claro, una entidad privada, y a fin de cuentas la mutualidad es una entidad privada, tiene que ser sostenible. Evidentemente, ahora mismo está creciendo a un ritmo el patrimonio, como tú muy bien has explicado, Manuel, de forma exponencial y quizás desorbitada. Claro, a mí la única duda que me entra con eso es si ya están cobrando prestaciones todos los que los tenían que cobrar, o todavía tiene que incorporarse gente hasta que se llegue a un número, digamos, friccional, en el que ya no aumente más y ya veamos efectivamente oye, lo que entra por lo que sale, sí, no, esto, lo otro, cómo estáis haciendo el reparto. Es la única duda que me queda. Pero evidentemente es un ritmo que no debería ser sostenible, y si lo es que algo no se está haciendo bien. Como estamos en los últimos minutos del programa, ¿qué tenemos que decir en relación al Real Decreto que salió ayer, tan de medida? Ya era hora, ¿no? Sí, ya. Aunque, ¿dónde viene regulado concretamente? Es el Real Decreto 523 de 28 de junio, pero que ahí meten absolutamente de todo. Vamos, esto fue como cuando nos han dado últimamente lo de las vacaciones de Navidad, que estaba metido ahí en un popurrí de historia. Pues esto han hecho exactamente lo mismo, o sea, pues ya que Ucrania también, ¿no? Sí, de la guerra de Ucrania. Oye, no, es para premiar al que se ha dado cuenta que esas medidas están ahí. Sí, yo creo que esto es un Frankenstein terrible. Hemos tenido oportunidad de leer nada más que el título ya es mezcla unas cosas con otras. Aquí metemos cualquier cosa. Creo que también tenemos que tener muy en cuenta que estamos en un periodo ya preelectoral, que cualquier cosa hay que venderla y hay que sacarla, y hay que sacarla como sea, forma de Real Decreto o lo que sea. Hay Somos que meterlo un colectivo aquí importante a la hora de votaciones con nuestra familia. En cuanto a los abogados, creo que, corrígeme Pablo, tú has comentado antes que se nos nombra 4 o 5 veces, que hay 4 o 5 perfectos. Hay 9 menciones, en cuanto... pero algunas de ellas son dobles. Abogados y abogadas. Claro, entonces con lo cual, digamos, en términos de, digamos, medidas netas, si nos menciona 9 veces y 3 o 4 son dobles, pues entonces serán 5 o 6. Y además que son cosas como decir, oye, no, si estás malo se suspende el juicio 3 días. Oye, no, si estás malo o te mueres, se suspende el juicio hasta que el colegio nombre a otro. Sí, se nos está haciendo el programa muy corto. Perdonadme, disculpadme, os dejo un minuto a cada uno titular. Bueno, porque yo estamos solo ya en un la fase... minuto, y para terminar con esto, a mí me sorprende que en este Real Decreto, que creo que está publicado hoy en el boletín oficial, pues para variar, en vez de salir la palabra deberá, o sea, que deberán darme 3 días si estoy mala, pues seguimos con lo normal, que es decir, podrá. Entonces, pues podrá, a quien le corresponda, decirme si tengo los 3 días o no, con lo cual tendré que estar mala con el papelito en la puerta del juzgado, y tendré, pues para variar, menos derecho que cualquier ciudadano que le llevará el papelito la sobrina, la prima. Bueno, ayer nos enviaron por Lesné y se suspendió el juicio, como comentaba al principio, ¿no? Mi compañera no tuvo esa suerte. En fin, bueno, yo en cuanto al Real Decreto he podido leer las modificaciones de la ley en cuanto a los temas que nos atañen, ¿no?, a abogados, y sigo viendo mucho, como tú bien dices, quedar a criterio de su señoría el poder aplicar un motivo concreto de suspensión en situaciones como, digamos, que define un poco más o pone unos supuestos concretos a lo que se puede entender como fuerza mayor a la hora de la suspensión de los plazos. Es muy importante porque a veces no se entiende. Nosotros no solo estamos sometidos a ir a un juicio en un día determinado, sino a contestar o a oponernos o a formular una contestación a la demanda
o todo en unos plazos que a veces se han cortado. Una cosa que nos ha hecho muchísimo daño es que cuando ha terminado la etapa de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, lo que eran antes los secretarios judiciales, no sé a vosotros, pero a nosotros en el despacho nos han llovido las resoluciones con plazo. ¿Por qué? Porque todo lo que estaba acumulado, que se iba fraguando, porque los funcionarios siguen trabajando, siguen haciendo cosas, y estaba pendiente de firma del señor secretario o del señor letrado de la Administración de Justicia, pues en una semana, y nosotros no hemos tenido una carencia, y eso a veces, si tú en un plazo que tienes perentorio para contestar algo, hay una circunstancia, un accidente, una operación, un fallecimiento de un familiar, pues te veías desprotegido porque dices, es que como yo he estado en tanatorio hace no mucho, estoy hablando hace una semana, 15 días, y un familiar muy cercano de un letrado muy compañero, el compañero tuvo que salir a su despacho a presentar un recurso que le vencía, porque lógicamente ese fallecimiento del familiar muy cercano no le amparaba lo que es la suspensión. Sí, pero claro, yo quería hacer hincapié en que la mayoría de los despachos de abogados de hoy en día, yo digo el abogado de a pie, es él solo. Entonces, si se pone malo, no hay ningún compañero ni siquiera que pueda llevar ese documento donde lo tenga que llevar o que le pueda hacer las cosas. Y es que eso hay que tenerlo en cuenta, que no estamos hablando de los grandes despachos que hay aquí, sino que estamos hablando de que la mayoría de la abogacía es abogacía de a pie, unipersonal. Pablo, recta final, un minuto. Yo con respecto a este asunto, y por no extenderme mucho porque ya los compañeros han dicho más que suficiente y cargados de razones, yo diría que a fin de cuentas esto es un decreto Frankenstein, que es electoralista, que son bastante migajas y que a fin de cuentas lo que tienen que hacer es dejar de asomar la patita por debajo de la puerta y meterse a legislar, pero de verdad, y hacerse cargo de verdad de los problemas que tenemos, que 3 días no solucionan nada. Muchísimas gracias, Pablo Álvarez, que vienes desde Jerez de la Frontera, por los kilómetros, por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias, Manuel García Palomo, también por estar con nosotros, y como no, Alex, que repites, Alessandra Canto Gómez. Gracias a todos los telespectadores y oyentes, tanto de Intereconomía Radio como del Toro Televisión y del canal de YouTube. Y muchas gracias también a Estefano Rodríguez, técnico de producción y realización, también a Francisco Carrizosa, técnico de sonido, y como no, doña Aura Ponce, directora de la cadena. Siempre agradecidos que esta cadena nos dé voz y nos permita expresar todos los problemas que tenemos desde la abogacía. Recordar el teléfono WhatsApp donde podéis escribirnos, 673-580900. A fin de que nos hagáis llegar cualquier petición, duda, cualquier tema que os parezca de interés. Os esperamos la semana que viene, el jueves, como siempre, en Ley y Derecho. Muchísimas gracias.